En esta tarde queremos analizar la introducción de la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Vamos a pedir la dirección de Dios al estudiar su palabra. Padre nuestro, gracias te damos en este momento por las bendiciones recibidas de parte tuya durante todo este día. Gracias por tu presencia, por tu poder y por tu Espíritu Santo, quien dirige nuestras vidas. Al repasar o al analizar la introducción de la epístola de San Pedro, la primera epístola, pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera epístola universal de San Pedro Apóstol. El título de esta epístola en los manuscritos griegos más antiguos se reduce a Petru, de Pedro 1. La frase epístola universal se refiere a que esta carta no está dirigida a un individuo o a una congregación, sino a la iglesia en general, en la mayor parte del Asia Menor, como dice el capítulo 1 y el versículo 1. Por esta misma razón, a veces es llamada epístola católica o general. El autor, en la epístola se dice que Pedro es su autor. En el capítulo 1 y el versículo 1 se ha presentado diversas teorías para indicar que no fue en realidad Pedro, sino otra persona quien escribió la carta. La teoría más común sugiere que su autor fue Silvano. En el capítulo 5 y el versículo 12. Las objeciones en contra de la paternidad literaria de Pedro son las siguientes. El griego de la época es demasiado elegante para un hombre de tan limitada cultura como Pedro. En segundo lugar, la teología se parece más a la de Pablo que a la de Pedro. Y tercero, se menciona o alude muy poco a episodios de la vida de Cristo, lo que es muy extraño si se tiene en cuenta que Pedro conoció personalmente e íntimamente a Jesús. En cuarto lugar, Pedro no se comunicó personalmente con las iglesias de Asia Menor. Esta última suposición no puede comprobar, pero a pesar de todo, ninguno de estas objeciones es concluyente. La elegancia de la redacción del texto griego podría explicarse suponiendo que dicha calidad podría atribuirse a Silvano, quien quizá era secretario de Pedro en el capítulo 5, el versículo 12. Además, es posible ver en el uso de palabras y expresiones un parecido general de estilo entre esta epístola y los sermones y sus características personales. La tercera objeción tiene como base la suposición de que se puede decir con seguridad que haber escrito Pedro, o que Pedro debería haber escrito, como ya se dijo. La cuarta objeción
de esta epístola es solo una suposición. Este comentario afirma que es el autor de la epístola. Vamos a analizar el marco histórico. El apóstol Pedro escribió lo que podría llamarse una carta circular dirigida a los expatriados de la dispensación en Poncio, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. Estas 5 zonas incluían casi todo lo que hoy llamamos Asia Menor. La mayoría de los creyentes de estas iglesias eran gentiles. Los cristianos de origen judío constituían una minoría. Pero Pedro, como misionero enviado a ellos en Gálatas capítulo 2, versículo 9, tenía un interés especial en los judíos, pero no limitaba sus saludos e instrucciones al grupo minoritario de esas iglesias, lo cual se ve por su declaración de que sus lectores en otro tiempo no habían sido el pueblo de Dios y que eran idólatras convertidos, en Primera de Pedro 2:10 y capítulo 4, versículo 3 al 4. El apóstol, que fue el primero en bautizar gentiles y en defender su categoría de igualdad con los demás en la iglesia, sin duda consideraba que a todos los cristianos, tanto de origen judío como gentil, como unidos en Cristo Jesús, y no hacía distinciones al dirigirse a ellos. No se puede determinar la fecha precisa cuando se escribió la epístola. Probablemente fue escrita desde Roma, como lo sugiere el nombre Babilonia, como lo dice el capítulo 5 y el versículo 13. Esto puede significar que fue escrita cerca del fin de la vida del apóstol Pedro. El hecho de que no haya ninguna referencia en las cartas que Pablo escribió desde Roma a que Pedro hubiera estado en esa ciudad sugiere que Pedro no llegó allí sino hasta en los días del arresto final de Pablo, alrededor del año 66 después de Cristo. Aunque no se puede afirmar nada definitivo en cuanto a la fecha cuando fue escrita, Primera de Pedro, lo que se ha dicho sugiere como una fecha probable los años 64 al 66 del siglo I. La epístola refleja presencia de una actitud poco amistosa hacia los cristianos. En el capítulo 2, el versículo 12 y el capítulo 4, del versículo 12 al 16. Esto podría sugerir el tiempo de la persecución de Nerón, la que comenzó en el año 64. Cuando contemplamos el tema de la epístola, Pedro tenía un propósito pastoral al escribir esta epístola. La undimbre con la cual se entrelaza la trama del consejo del apóstol es el peligro de la persecución, la inminencia del fuego de prueba, como él lo acaba de mencionar, en el capítulo 4 y el versículo 12, y la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes. Teniendo en cuenta tal situación, Pedro
procura fortalecer la fe de sus lectores. Los exhorta a una conducta intachable, a ser ciudadanos ejemplares, a testificar lealmente por Cristo y a preparar debidamente para encontrarse con su Señor. Y para ayudar a alcanzar esas metas, incluye consejos específicos para los criados en el capítulo 2, versículo 18. Para las esposas en el capítulo 3, del versículo 1 al 6. Para los maridos en el capítulo 3, versículo 7. Para los ancianos en el capítulo 5, versículo 1 al 4. Y los miembros más jóvenes de la iglesia en el capítulo 5, versículo 5 al 9. A través de toda la carta se vincula un tierno espíritu con firme sentido de liderazgo, ambos santificados mediante un elevado concepto de Cristo. De manera que el apóstol Pedro, en el año 66, cuando se cree que pudo haber escrito la carta o la epístola, él hace referencia a que cuando aparezca el príncipe de los pastores, le pagará o le recompensará a todo el que ha sido fiel realizando su trabajo. Es interesante que el apóstol San Pedro fue uno de los pocos discípulos que no tenía estudios, pero pasó 3 años y medio caminando con Cristo Jesús, el Maestro de los maestros, y pudo aprender cómo tratar a sus semejantes y especialmente cómo tratar a los miembros de diferentes culturas, los miembros de la iglesia. El ideal de Pedro es que podamos soportar y conocer el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pedro nos anima en su primera epístola a que sigamos adelante con ánimo, con fe y con valor, porque Cristo ganó la victoria y por esa causa la victoria está garantizada. En la primera epístola, los primeros versículos, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Poncio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz sean multiplicadas. Qué tremendo la forma de expresarse y de escribir del apóstol Pedro. Profundamente, por eso es que se cree que Silvano, o el secretario en ese momento, fue el que le ayudó a redactar la carta y usó un griego florido, de altura, no apto para Pedro, pero recuerde nuevamente que Pedro fue instruido a los pies del mejor maestro que haya existido en este mundo. Mis hermanos de los 6 continentes,
de habla hispana. El Señor nos toma a cada uno independientemente de nuestra capacidad intelectual aparente y con su ayuda y la ayuda del Espíritu Santo podemos convertirnos en eso que el Señor dijo, que el hombre ve lo que está al frente, pero que Dios mira lo que está dentro. Dios mira el corazón, los pensamientos, los sentimientos. Y tomados de la mano de Cristo Jesús, es posible hacer maravillas y proezas cuando el Señor Jesús toma el control de nuestras vidas. Entonces, mi hermano y mi hermana, lo que haremos será glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren en esta hora decirle al Señor Jesús que, así como decía el himno, tal como soy, de pecador, sin otra fianza que tu amor, Cordero de Dios, heme aquí, nos aproximamos para que Él nos capacite y para que Él nos haga útiles en la evangelización y la proclamación del Evangelio de la buena nueva de salvación. Todo aquel que quiere que oremos por él, le invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche, porque tú permites que hombres sencillos y letrados, pero que caminan contigo y hacen de ti el centro de nuestras vidas, es grande y maravilloso, es portentoso lo que tú puedes hacer a través de una persona iletrada, pero que camina con Jesús, como lo dijeron en el pasado. Estos hombres caminan con Jesús. Y otros dicen, ¿no acaso eran ellos los que andaban con Jesús? La diferencia de andar con Jesús está en el modo de hablar, en las proyecciones, en las directrices de la vida, en el propósito, en el blanco y en la meta que tenemos, que es llegar a vivir con Jesús en la Canaán celestial por toda la eternidad. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos de los 6 continentes y permite, Señor, que podamos tener la osadía de beber de la fuente inagotable para comunicarle a otros las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos, Señor. Cuídanos y fortalézcanos. Queremos hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.